Hablamos de planta y hablamos de todo. Perfecto. Entonces ya saben que el dengue consta de 3 etapas. Eso es muy importante, se lo van a preguntar porque ese es el ciclo evolutivo de la enfermedad. Consta de 3 etapas. Una etapa febril, una etapa crítica y una etapa de recuperación. Cuando hablamos de etapa febril es donde inicia la fiebre y la sintomatología del dengue que ya la expliqué. Cuando hablamos de la etapa crítica, hablamos de, ya aquí se de la fiebre, es decir, del tercer al quinto día la fiebre desaparece en una persona que tiene dengue, pero inicia la fase crítica. ¿Y por qué inicia la fase crítica? Todo va a depender del hematocrito del paciente, todo va a depender de las plaquetas del paciente, porque en estos 2 días, que es el quinto al séptimo día, descienden bruscamente las plaquetas. Y obviamente al descender las plaquetas, el paciente es propenso a presentar hemorragia. Hemorragia, una rectorragia a través del cuando realiza el cepillado que ocurra una gingivitis, que sí. Entonces, es la fase crítica por el descenso brusco de las que ahí al tener ese paciente Se le una está pegando mucho. hemorragia a incremento o el ascenso de las plaquetas. Y por eso ya hablamos de una etapa o de una fase de recuperación. Entonces, no se aleren o le explican a la mamá que no se alere porque se le quitó la fiebre al niño o al adulto. No, esos 2 días que vienen son críticos. El paciente se te puede descompensar. Entonces aquí, mucho cuidado, pendiente. Esto es un cuadrito que se lo van a aprender. Esta es la historia natural de la enfermedad. Es la historia natural del dengue. Hablamos de un periodo prepatogénico. Esto es medicina preventiva. Periodo prepatogénico y un periodo patogénico y con los niveles de prevención. No sé si ya lo vieron, me imagino que sí, porque esto se ve entre el primer y segundo lapso de medicina preventiva de primer año. Estos niveles y estos periodos fueron creados por Leber y Clark. ¿Ah? ¿No se escucha? Sí, escucha. Sí se escucha, sí se escucha. Ajá, Sí se ya escucha. va. Ya va, déjeme conseguir unos audífonos. Ya va un minuto. No interrumpas, Luis, por favor. Adelante. Está boteando. Ok, recuerden esto. La historia natural de la enfermedad es el ciclo evolutivo de la patología, desde su inicio hasta su resolución sin que intervenga la mano del hombre, es decir, la ciencia. La historia natural de la enfermedad fue creada por Leber y Clark, fueron médicos epidemiólogos, si no me equivoco, y ellos crearon este modelo para así establecer las enfermedades que son transmisibles, saber cuál es el ciclo evolutivo de la misma. Entonces, eso se compone de un periodo prepatogénico, de forma básica y coloquial, es un periodo que está antes de la enfermedad, y esto se basa en conocer la cadena epidemiológica, conocer cuál es el agente causal, el huésped y el medio ambiente. Si hablamos del dengue, recuerden que el agente causal es el virus del dengue. No me digan el mosquito Aedes, porque el mosquito, como ya lo mencionó Pedro, es un vector, no es un agente causal. El huésped en esta patología es el ser humano. El huésped tiene unas características, que esto va desde la edad, desde la raza, desde el género, de la condición genética, inmunosupresión, es decir, el paciente es hipertenso, es diabético, es asmático, ¿ok? Todo es paciente oncológico, es decir, padece de cáncer. Eso hablamos de pacientes con inmunosupresión. Y por último tenemos el ambiente, o también conocido como medio ambiente. Ya saben que lo que favorece para la propagación de esos huevos, de esas larvas y de esas pupas para formar el mosquito son los ambientes húmedos y las aguas estancadas. Cuando hablamos de prevención,
o de niveles de prevención también fueron creados por estos mismos autores, Leber y Clark, y me dice en qué forma va a actuar el médico de acuerdo a los periodos. Si hablamos del periodo prepatogénico, tenemos aquí en primer lugar lo que es la prevención primaria. ¿Y cómo se logra la prevención primaria del dengue? A través de, se da eso, a través de charlas o a través de sesiones educativas. Dar a conocer la patología en una comunidad específica o a un grupo, a una población específica, para que puedan tomar medidas preventivas. O sea, ellos conocen cómo se desarrolla el dengue y ellos van a tomar prevención. Lo mejor es educar a la población. Y con respecto a la protección específica, hay enfermedades que te la van a prevenir, las inmunizaciones, es decir, las vacunas, pero actualmente entonces vamos a utilizar y en esta habla cuando realizamos usamos ventanas como cuando utilizamos repelente, cuando evitamos tener en casas criaderos de ese mosquito, ¿ok? Cuando evitamos tener aguas estancadas. Cuando pasamos un periodo patogénico, hablamos que ya aquí ocurre la enfermedad. Ya hablamos de un periodo de incubación y de un periodo de transmisibilidad. Aquí inicia la cascada de sintomatología del dengue y aquí tenemos dos formas de actuar. Una prevención secundaria y una prevención terciaria. La prevención secundaria se basa en cómo uno diagnostica la enfermedad, eso es la siguiente lámina, pero cuando uno realiza un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado a la patología. Con respecto al dengue, el diagnóstico es por examen físico, primero en lugar el interrogatorio. Ya les voy a decir cuáles son las preguntas que hacer en caso de uno sospechar de dengue. En segundo lugar, la clínica, y eso lo vemos a través también de lo que es el examen físico. En tercer lugar, los paraclínicos, que son los exámenes complementarios, hematología completa, la serología para dengue, y el tratamiento adecuado si es un dengue sin signos de alarma, hidratación, antipirético, reposo absoluto, pero ya se lo voy a desarrollar más adelante. ¿Qué queremos en la prevención secundaria? Limitar el daño, es decir, limitar que el paciente se me vaya a descompensar o que el paciente se me vaya a complicar, porque los pacientes con dengue se complican con las hemorragias masivas, con la extravasación del líquido a otras cavidades, entonces esos pacientes padecen o se complican, mejor dicho, con ascitis, que es líquido en la cavidad abdominal, o hacen derrame pleural, líquido a nivel de la pleura, a nivel pulmonar, también me hacen encefalopatía hepática, y esto es producto que ese virus del dengue tiene un ciclo a nivel del hígado y este me puede originar una encefalopatía hepática. Entonces lo que queremos es tener un diagnóstico, es decir, es dengue. Ahora actúo a fase al dengue con mi tratamiento adecuado, evitando que el paciente se me complique. Y la prevención terciaria es, se complicó el paciente, bueno, manejar dichas complicaciones y luego reintegrarlo a la sociedad, porque si tienes una persona enferma, luego tienes que devolverla a la sociedad sana. ¿Para qué? Para que siga estudiando, para que siga trabajando, para que siga haciendo el día a día sin ninguna limitación. Eso es lo que básicamente habla de medicina preventiva. Conocer la evolución de una enfermedad y siempre reintegrar a ese individuo enfermo sano a su población. ¿Entendidos hasta allí? Entendido. Sí. El dengue Sí, profe.
Ok, el dengue tiene una clasificación. Actualmente se le conocía como dengue clásico, dengue hemorrágico. Actualmente, ahí ustedes pueden ver en qué me basé. En el año 2009 hicieron reestructuraron esa clasificación. ¿Con qué fin? Saber cómo diagnosticar esos dengues y cómo realizar el tratamiento oportuno para evitar dichas complicaciones. Entonces ya saben, si mi amiguito Alberto les pregunta, no le vayan a decir dengue hemorrágico y dengue clásico. Actualmente se conoce como dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. ¿Ok? Esas son las tres clasificaciones actuales del dengue. Ya sabe, y se lo quitan de su vocabulario, eso de, mira, él tiene un dengue hemorrágico. No, es dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Ahora, ¿cómo realizamos el diagnóstico o cómo realizamos la clasificación o la estratificación del paciente en esa clasificación? Debemos conocer que la sintomatología que les expliqué al inicio es el paciente de dengue sin signos de alarma. El paciente te va a presentar la fiebre, el paciente te va a presentar el dolor articular, que son las artralgias, te va a presentar el dolor muscular, que son las mialgias, te va a presentar lo que es el exantema, que es maculopapular desde la cabeza, cuello, tórax en los primeros 3 días y luego se hace generalizado. Te va a realizar la prueba del torniquete positiva y lo vas a confirmar por laboratorio como con una hematología completa, que eso va a reportar. En primer lugar, el hematocrito va a estar aumentado. Cuando el hematocrito está aumentado, hablamos de una hemoconcentración. Cuando el hematocrito está bajo, hablamos de una hemodilución. Pero en el dengue se hace, o el paciente realiza una hemoconcentración. Entonces van a encontrar los hematocritos elevados. Los leucocitos, que son los glóbulos blancos, que es una de las células que participan en el sistema de defensa del organismo, van a estar disminuidos. El paciente va a presentar una leucopenia. Tienen que conocer cuál es el valor normal. Hay literaturas que me hablan de 5.000 a 10.000 y hay otros que me hablan de 5.000 a 11.000. Esos son los valores de glóbulos blancos en un paciente adulto promedio. Y cuando hablamos de una leucopenia es el descenso por debajo de 5.000, entonces el paciente te va a presentar 4.000, 4.500, 3.500 y eso es leucopenia. También cuando vamos al hemograma, se va a aumentar la fracción de linfocitos, que ellos se elevan cuando estamos en presencia de una enfermedad de origen viral. Los valores de 35 a un 38%, entonces por encima de 38 ya sabemos que es una linfocitosis, aumento de los linfocitos. Eso es lo normal. Eso es un paciente que está en el estrato de dengue sin signos de alarma, ¿ok? Cuando pasamos a ese paciente a un dengue o a otro paciente a un dengue con signos de alarma, cuando te presenta vómitos persistentes, vómitos que sean 3 vómitos en 1 hora, son vómitos persistentes. Hablamos si presentas sangrados espontáneos por cualquier... Bueno, cuando hablamos que el paciente presentó sangrado espontáneo por cualquier orificio natural del cuerpo. Ay, doctora, me estaba cepillando y me comenzaron a sangrar las encías. Eso es un signo de alarma. Ay, doctora, estaba acostada y comencé a sangrar por las fosas nasales. Eso se llama epistaxis. Eso es otro signo de alarma. Doctora, fui al baño, evacué o hice pupú, porque ellos van a decir hice pupú, evacuar es de nosotros, término médico, y las heces tenían sangre. Eso es otro signo de alarma. Que el paciente le llegue con dolor abdominal. El dolor abdominal del paciente con dengue es un dolor que se origina en la región del epigastrio, conocido coloquialmente o comúnmente como la boca del estómago, pero ustedes saben que eso no se llama así.
Entonces, el dolor es de aparición brusca, localizado en la región del epigastrio, que se va a irradiar al hipocondrio derecho, ¿ok? Donde está situado el hígado. Y eso es por el metabolismo que hace, o el ciclo que hace ese virus del dengue a nivel del hígado. Entonces, como el hígado se inflama, es decir, ocasiona una hepatomegalia, un incremento del tamaño del hígado, entonces el dolor es desde el epigastrio irradiado al hipocondrio derecho. Es de fuerte intensidad, eso es un signo de alarma. Si vemos e indicamos otra hematología completa y vemos que sigue el paciente hemoconcentrado, ese es otro signo de alarma. Entonces, si el paciente tiene estos síntomas, pero se va agravando con lo que le acabo de mencionar, se estratifica en un paciente con dengue con signos de alarma, ¿ok? Y allí hay dos opciones. O lo mantengo en vigilancia a nivel domiciliario, o es un paciente que por tener signos de alarma necesita tener hospitalización. Y por último tenemos un dengue grave o un dengue severo. ¿Y cómo sabemos eso? Prácticamente si el paciente de dengue con signos de... El paciente con signos de alarma, como tiene las hemorragias masivas, pasa a tener un shock hipovolémico y eso le origina la muerte. Entonces, ya el dengue severo es igual a muerte, aunque hay un protocolo en UCI, en cuidados intensivos, para manejar ese paciente y poder evitar la complicación que es la muerte, o sea, la última complicación que es la muerte, o sea, devolver al paciente a la sociedad. El diagnóstico ya les dije, interrogatorio en amnesia. En primer lugar, estamos aquí en Venezuela, solamente se nos da dos climas, verano e invierno. Ya sabemos que el periodo propicio para eso es el invierno, las lluvias. Ya sabemos que hay lluvia. Vale. Muchachos, ¿me pueden dar 2 minutos? Es que está pasando.